Para empezar, mi hermano, tú, si estás en Cristo, tienes 100. Tu grado es 100. Tu nota es A, 10. Ya pasaste. No por tus obras, por las de Cristo. No por tus obras como padre perfecto o como madre perfecta. Porque no eres un padre perfecto, ni eres una madre perfecta, ni has sido, ni serás nunca un hijo perfecto. Ya pasaste y ya estás aceptado por el Padre, por Dios Padre, por estar en Cristo. Esas son las mejores noticias que yo he escuchado para mí como padre. Y estoy seguro que para mi esposa como mamá también. Y para cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, cuánto fallamos y cuánto fracasamos en nuestros hogares. Cuánto pecan los hijos contra los padres. 1 y 1000 veces. Iba a decir al día, pero cada hora creo más bien. ¿Cómo pecamos nosotros los padres contra nuestros hijos? ¿Cómo pecamos nosotros los esposos contra nuestras esposas? Y las esposas con sus hijos y también como esposas. ¿No es cierto, mis hermanos? ¿Y qué necesidad tenemos del Evangelio? Escucha estas palabras del canto que acabamos de entonar. Y cargó, ¿quién? Cristo, nuestra maldad sobre él. Tus fracasos como hijo, tus fracasos como padre, tus fracasos como madre. Cristo los cargó y los llevó en la cruz. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo. En otras palabras, vamos a hablar, mis hermanos, de nuestros hogares y que necesitamos hogares centrados en el Evangelio y que la iglesia está para equipar a los padres para que hagan su trabajo en sus hogares y que la iglesia está para equipar a los tíos y a los abuelos para que ayuden también en las diferentes roles que Dios les ha dado. Vamos a hablar de todo eso, pero tenemos que empezar con esta buena noticia, mis hermanos. Tú ya pasaste la clase. Tú ya tienes 100, ya tienes 10. Por la obra de Cristo. No por tu obra. En otras palabras, al final de este tiempo que vamos a estudiar la palabra, no veas tu vida como padre como aquello que te condena delante de Dios, porque Cristo ya lo pagó todo. Más bien, mira tu vida como padre como lo que Dios puede tomar y usar para su gloria y para tu bien y el bien de generaciones por venir. No tomes todo esto como una razón más para sentirte culpable, porque eso ya es suficiente. Tú te levantas todas las mañanas con un radio en tu mente que te está culpando por tu pecado. No tomes esto que vamos a estudiar como una razón más para condenarte. Tómalo como una razón más para agradecer a Dios por Cristo y por su sacrificio. Porque Dios tomó toda esa acta de decretos que te era contraria, toda esa lista de razones para tu condenación, Cristo la tomó, la quitó de en medio entre tú y Dios y la clavó en la cruz. La anuló. Ya no hay más condenación para ti. Como hijo, o como padre, o como madre, o como abuelo, o como tío, o como tía, ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar de un trabajo que nosotros estamos llamados a hacer y no otras personas por nosotros. Otras personas pueden realizar muchas cosas, ¿verdad?, por nosotros, pero no criar a nuestros hijos. Hay ciertas cosas en nuestra vida, mis hermanos, que definitivamente nosotros las tenemos que hacer. No la puede hacer nadie más. Como por ejemplo, Daniel, ¿qué cosas? Sacar en una cita romántica a mi esposa, eso solo yo lo puedo hacer, hermano. Eso solo yo lo puedo hacer. Esa solo es tarea mía, ¿verdad? No, pero Daniel, hay gente profesional que sale a citas, ¿verdad?, con personas. Sí, muchas gracias, pero no. Ese es mi trabajo y es mi responsabilidad y mi privilegio. Y como esta hay muchas cosas más, como por ejemplo criar a nuestros hijos, discipular a nuestros hijos o discipular a otros miembros de nuestros hogares. Esa es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad.
El escritor dice, hay muchas actividades valiosas en este mundo, pero pocas se elevan al nivel de entrenar a nuestros hijos para seguir al Señor y guardar sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es la situación en nuestras iglesias, mis hermanos? ¿Cuál es la situación en las congregaciones, por lo menos aquí en Estados Unidos? Yo estoy seguro de algo y estuve leyendo encuestas y estudios, investigaciones realizadas acerca de este tema. Yo estoy seguro de algo, que los padres entienden que ellos son los primeros responsables por la vida de sus hijos. Y una compañía de investigación entre los evangélicos reportó que 9 de cada 10 padres de hijos menores de 13 años creen que son los responsables principales de enseñar a sus hijos asuntos espirituales y de fe. En otras palabras, la mayoría sabemos cuál es nuestra responsabilidad y sabemos que es nuestra esa responsabilidad de ayudarle a nuestros hijos a seguir a Jesús. Sin embargo, esta investigación reflejó que la mayoría de los padres no dedican tiempo durante la semana típica para discutir asuntos de fe o estudiar materiales sobre la fe con sus hijos. La mayoría de los padres, 2 de cada 3, explicaron que están dispuestos a dejar la enseñanza sobre la fe a sus iglesias o a centros religiosos, que otros lo hagan. 2 de cada 3, ¿verdad? Según esta investigación, los padres no tienen un plan generalmente para el desarrollo espiritual de sus hijos. No lo consideran una prioridad, ese desarrollo espiritual. En otras palabras, ponen otras cosas por encima en la prioridad de su uso del tiempo y de recursos. Los padres entienden que tienen poca o ninguna capacitación sobre cómo alimentar la fe de un niño. No saben cómo hacerlo. Algunos padres que respondieron dijeron, queremos hacerlo, pero no tenemos idea de cómo hacerlo. Y las iglesias están haciendo poco para ayudar. Y yo quiero que aquí nosotros prestemos mucha atención, mis hermanos. Como iglesia, las iglesias están haciendo poco para ayudar. Solamente 1 de cada 5 padres de hijos menores de 13 años recibió contacto personal de un líder de la iglesia para discutir maneras en las que como padres se pueden involucrar en la vida y desarrollo espiritual de sus hijos. 1 de cada 5 padres. En otras palabras, los padres saben que esa es su responsabilidad, pero no saben cómo hacerlo. ¿Y qué del lado de la iglesia? La iglesia sabe que es la responsabilidad de los padres, pero no están haciendo nada para ayudar, o casi nada para ayudar. ¿Y cuál es el punto, mis hermanos, de este tiempo que vamos a pasar en la palabra, de esta predicación? Es despertarnos como iglesia a entender que nuestro rol es servir de respaldo para los padres, darle su lugar a los padres en el entrenamiento de sus hijos, y como iglesia nuestro rol es darles herramientas a estos padres para que los padres ayuden a sus hijos a seguir a Cristo. Es un nuevo paradigma, es una nueva manera de pensar, mis hermanos, como iglesia. Una pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿cómo podemos ayudar a los padres para que sirvan a sus hijos, para que ayuden a sus hijos a seguir a Cristo? ¿Cómo podemos ayudar y darles herramientas a los miembros de los hogares para que discipulen a otros en sus hogares también, para que sigan a Cristo? Esa es una necesidad y es una necesidad urgente, mis hermanos. Nuestro punto de partida es esta verdad bíblica. La fe se comparte y se refuerza de generación en generación hasta que Cristo venga. Eso es lo que Dios ha querido desde siempre, mis hermanos. Que la fe se comparta o pase de generación en generación. Y para ver esa verdad bíblica vamos a ir a Génesis, mis hermanos, capítulo 18. Acompáñenme, por favor. Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Dios vio la maldad de Sodoma y de Gomorra, estas ciudades que se habían apartado de Jehová, que estaban viviendo en rebeldía en contra de Dios. Dios vio la maldad de estas ciudades, mis hermanos, y Él dijo, voy a destruir estas ciudades. Voy a aniquilar estas ciudades. Pero antes de ir a Sodoma y a Gomorra, Él pasó visitando a Abraham, el Cristo preencarnado, el Cristo
antes de encarnarse, antes de nacer como un bebé en Belén, pasó a platicar con Abraham. Miren el versículo 16, Génesis 18, 16. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a poner toda nuestra atención ahora, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: y los varones se levantaron de ahí, ángeles que venían escoltando al Cristo preencarnado, ¿verdad? Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Yo no le voy a encubrir esto a Abraham, dijo el Señor. Versículo 19. Porque yo sé, esto es Jehová hablando sobre Abraham, porque yo sé que mandará, ¿a quiénes, mis hermanos? A sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios escogió a un hombre para formar un pueblo por medio del cual vendría el Mesías, Jesucristo. El pueblo de Israel, la nación de Israel, fue formada de un hombre, Abraham. Y este hombre, mis hermanos, Abraham no era el gran hombre que adoraba únicamente a Dios. No, Abraham fue tomado, mis hermanos, de una nación que adoraba muchos dioses. Abraham era un idólatra. Y Dios lo llamó y le dijo: yo soy el Dios verdadero. Sal de tu tierra, deja tu familia y camina. Yo te voy a mostrar el lugar donde tú debes andar. ¿Y cuál era el plan de Dios? Salvar a Abraham y que Abraham transmitiera a la próxima generación su fe en este único Dios verdadero. Y que la próxima generación transmitiera a la siguiente generación su fe en este único Dios verdadero. Y así, de generación en generación. Yo sé, dice Jehová, que este hombre, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ese es el plan del Señor, mis hermanos. No hay otro plan. Tú como padre, como madre, eres el mayor responsable, el primer responsable de transmitir la fe en el Evangelio de Jesucristo a la próxima generación. Y pastor, yo estoy soltero, esto no tiene mucho que ver conmigo, ¿verdad? ¿Me puedo tomar una siesta en este momento? Por supuesto que no, mis hermanos. Esto tiene que ver con todos nosotros y de muchas maneras. El Espíritu Santo aplicará esto a tu corazón, posiblemente en un futuro, tal vez cercano, Dios te permita casarte y tener una familia. Y tú tienes que entender que es tu responsabilidad pasar tu fe a la próxima generación. Tal vez Dios te ha puesto cerca de tu hermana, de tu hermano que tienen hijos y que no saben cómo guiar a sus hijos a abrazar esa fe. Te toca a ti ayudarle a ellos a hacer ese trabajo con sus hijos. Tal vez tú tienes sobrinos y sus padres no son ni tan siquiera creyentes. Entonces, tú puedes ayudar para que estos pequeños abracen esta fe que tú tienes en Cristo Jesús. Tal vez tú eres abuelo o abuela, qué gran privilegio, ¿no es cierto? Un amigo mío decía: si yo hubiera sabido que tener nietos era más divertido que tener hijos, hubiera tenido los nietos primero. Si tú eres abuelo, disfruta a tus nietos, ríete con ellos, juega con ellos y compárteles tu fe también. Llévalos a Cristo, atráelos a Cristo, cuéntale las historias de los evangelios. Abre una Biblia de niños, regálasela y léesela a ellos cada vez que puedas. Hermanos, esto tiene implicaciones para la vida de todos nosotros aquí. No hay nadie que pueda salir de este lugar diciendo: ese sermón no era para mí, era para los papás. No, de ninguna manera. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 6, mis hermanos, versículos 4 al 9. Ya hemos leído en diversas ocasiones este pasaje y lo continuaremos leyendo hasta que Cristo venga, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Están conmigo, mis hermanos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, a este Dios adoramos. Esta frase era repetida todos los días por los judíos en la mañana y en la tarde. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón hasta que te mueras, y pues ahí se muere tu fe. ¿Eso es lo que dicen mis hermanos? No, de ninguna manera. Y las repetirás a tus hijos. Mis hermanos, esto habla de una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Quién? ¿El pastor? No. En este caso, en la nación de Israel, los sacerdotes, ¿a ellos te refieres, Moisés? ¿A ellos te refieres que los llevemos a nuestros hijos al templo para que los sacerdotes le hablen de estas cosas que tú nos has mandado? No, los padres tenían que hacer esta tarea, mis hermanos. Los padres tenían que hacer esta tarea. Y las repetirás. Hermano, cuando tú estés cansado de repetir el evangelio a tus hijos, apenas ellos están comenzando a entender el evangelio. Apenas ellos están empezando bueno, ¿y cómo es eso de que soy pecador? Bueno, ¿y cómo es eso de que Jesús murió? Y antes yo escuchaba las historias, pero ahora estoy internalizando este contenido. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. La mejor edad obviamente es de pequeñitos, pero hermano, tus hijos nunca dejan de ser tus hijos. ¿O sí? Tus hijos nunca dejan de ser tus hijos. Y las repetirás. Mi papá hasta el día de hoy me llama y me dice: Daniel, todos los días oro por ti. Daniel, lee este versículo de la palabra. Daniel, recuerda esta verdad del evangelio. Daniel, recuerda. Hermano, yo tengo 30 años. Tengo una esposa, tengo hijos. Y mi papá me sigue recordando estas verdades del evangelio. Y sigue orando por mí. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la iglesia. Y pues solo ahí, ¿por qué? Ahí es donde se habla de las cosas de Dios. Hermanos, no solo en la iglesia, no solo cuando tenemos el tiempo religioso, ¿verdad? No. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, eso es muchas palabras para decir todo el día. Eso es frases poéticas para decir todo el día. No te vas a cansar de repetírselas a tus hijos. Y en la encuesta de la cual estaba hablando al principio, mis hermanos, los padres no están hablando del evangelio con sus hijos. Los padres no están hablando la palabra con sus hijos. No están discutiendo cosas espirituales en los hogares con sus hijos. No están dedicando tiempo para hablar de este gran Dios en el que han creído con sus hijos. No lo están haciendo. Que Dios nos perdone, mis hermanos. Y las buenas noticias es que Dios ya nos perdonó en Cristo. Pero que Dios nos haya perdonado en Cristo no nos quita la responsabilidad. No te quita a ti la responsabilidad. En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Me impactó mucho un viaje que hice a California y me hospedé en la casa de un amigo cubano por allá. Y cuando entramos a su casa, él estaba, yo creo que haciendo estiramiento después de hacer ejercicio. Y estaba compartiendo con sus hijas el evangelio. 5 hijas, hembras todas, mujeres. Después salimos de la casa, nos subimos en su auto y él les dijo a sus hijas: hijas, todos vamos a repetir un versículo de memoria que hable sobre el Espíritu Santo. Y una niña atrás dijo: yo empiezo, papá. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y después dice: ahora me toca a mí. Él. Terminaron los versículos sobre el Espíritu Santo y dijeron: ahora vamos a hablar, decir de memoria versículos que hablen de la persona de Cristo. Yo empiezo, papi, dijo una niña atrás. Empezó una, otra. Ahora te toca a ti, papá. Él dijo su versículo. Ahora vamos a decir versículos de Dios Padre. Mano, yo me quedé con la boca abierta. Porque ese hombre, después de hacer ejercicio, estaba hablando el evangelio con sus hijas. Cuando andaba en el auto, estaba hablando la palabra de Dios con sus hijas. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras,
Estas palabras tienen que estar contigo todo el tiempo y no pueden estar contigo, mi hermano, a menos de que traigas un papelito ahí con estas palabras escritas todo el tiempo contigo, o te las grabes en tu mente y en tu corazón y las memorices. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis hermanos, con unas palabras muy hermosas, muy poéticas, el escritor nos está diciendo, no te canses, no te canses, no te canses de repetir el evangelio a tus hijos, de hablar el evangelio con tus hijos. Pero pastor, mi hijo es rebelde. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios tiene poder y tú no sabes cuando esa semilla que entra al corazón va a dar fruto. Para la gloria de Dios y para la salvación de tu hijo, de tu hija. Estos versículos nos enseñan que este es un trabajo de la familia, mis hermanos, de los padres. En la iglesia tenemos cerca de 1 o 2 horas de contacto con tus hijos durante la semana. Al año, unas 40, 45, si no faltas tantas veces a la iglesia. Si eres como cristiano de medio tiempo, ¿verdad? Medio tiempo sí voy, medio tiempo no voy. Que no les recomiendo que sean cristianos de medio tiempo. La palabra del Señor dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Aún en el caso de que tú no te dejes de congregar, en la iglesia tenemos un corto tiempo para estar con tus hijos. Al año, 45, 50 horas, más o menos. Los padres tienen más de 3,000 horas al año para estar con sus hijos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad! Estos versículos de Deuteronomio capítulo 6 no dice que sea fácil, mis hermanos. No dice que sea fácil. No dice que tú siempre vas a tener la disposición y el deseo de hacerlo. No dice que tú siempre vas a levantarte con las ganas de ir a darle un sermón a tus hijos. No, no, no. No estamos hablando de que sea fácil ni que hay que predicarle un sermón. Estamos hablando, mis hermanos, de que en el poder del Espíritu Santo, dependiendo del Señor, tú tomes esta tarea seriamente y te prepares cada día para llevarla a cabo. Y como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? No decirte, tú no puedes, danos a tus hijos, pues nosotros les vamos a enseñar. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es decirte, hermano, hermana, aquí estamos nosotros. Estas herramientas las ponemos en tus manos. Te vamos a enseñar cómo tener un devocional familiar. Te vamos a enseñar cómo hablar con tus hijos, cómo responder sus preguntas. Te vamos a entrenar en la palabra del Señor y en el Evangelio de Cristo para que tú cumplas tu responsabilidad. Vamos a Proverbios capítulo 1, mis hermanos. Proverbios es un libro totalmente dedicado a la paternidad y a la maternidad. Es un padre y una madre hablando con su hijo para que él sea sabio. Proverbios no es un montón de dichos así populares del tiempo de Salomón. No, mis hermanos. Proverbios es un padre transmitiéndole la sabiduría de Dios a su hijo. Es una madre transmitiéndole la sabiduría de Dios a su hijo y a su hija. Versículo 8, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Estos son padres, mis hermanos, que entendieron que esta era su responsabilidad. Y usted sabe, mi hermano, mi hermana, que el libro de Proverbios es un padre y una madre enseñándole a sus hijos sobre todos los aspectos de la vida, ver todos los aspectos de la vida a la luz del Dios y de la verdad de Dios y de la revelación de Dios. En otras palabras, el rol de los padres no es solo enseñar a sus hijos a venir a la iglesia, sino a enseñarle a sus hijos a pensar como Dios piensa acerca del dinero, de las amistades, de las relaciones. Estos padres le hablan a sus hijos sobre cómo manejar la lengua, cómo hablar, cómo no hablar. Cómo manejar el enojo. Hijo mío, no te juntes con el enojón, con el peleonero, porque vas a aprender sus maneras. Estos padres le enseñan a sus hijos cómo manejar su dinero. No te metas en deuda, hijo mío. Si saliste por fiador, huye, escápate.
Le enseñan a sus hijos cómo manejar las relaciones. Hijo mío, hay mujeres en la calle que solamente están buscando hombres jóvenes, simples, insensatos, tontos, para hacerlos caer. No vayas con ella, porque parece dulce, pero al final es amargo. Estos padres están enseñándole a sus hijos, mis hermanos, sobre la pereza y el trabajo y la diligencia, sobre cómo pensar como Dios piensa en cada área de sus vidas. Ese es tu rol, mi hermano. No, pastor, pero yo los mando a la escuela. Miren, ellos pasan 6, 7, 8 horas allá. Mi hermano, mi hermana, tú sabes que en la escuela, especialmente de Estados Unidos, de hoy en día, se les enseñan y se les bombardean a tus hijos con cosas no solo que no tienen que ver con Dios, sino que están totalmente en contra de Dios. Que Dios te libre de pensar que la escuela es la que hace este trabajo por ti. No, es que en la escuela ya le enseñan cómo manejar su dinero. Eso no es cierto, mis hermanos. Por lo menos no como debe de enseñarse. Y esto pone una carga más grande sobre nuestros hombros, especialmente en este mundo donde Satanás quiere hacer pedazos la vida de tu hijo y de tu hija. Entonces, como padres, nosotros estamos llamados, mis hermanos, a meternos en la palabra y en oración cada día decirle, Señor, yo te necesito para que tú me ayudes hoy a ayudar a mis hijos a pensar como tú quieres que ellos piensen. No como la televisión le está diciendo que ellos piensen, no como los maestros en la escuela le está diciendo que ellos piensen, sino como tú, Dios, quieres que ellos piensen. Pero para eso, como padres, tenemos que estar llenos de la palabra y llenos del Espíritu Santo para poder hacerlo. Durante toda la historia de Israel, mis hermanos, los hogares fueron el lugar principal donde se entrenaba espiritualmente a los hijos. Incluso cuando existía el templo y las sinagogas, incluso cuando habían líderes religiosos como los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ellos no eran responsables de entrenar a los niños, eran sus padres. Siempre han sido sus padres y siempre serán sus padres los responsables de entrenar a sus hijos para la vida. Especialmente, mis hermanos, y esto no lo puedo decir suficientemente enfático, no puedo yo enfatizar suficiente en esto. Es importante que tú enseñes a tus hijos cómo pensar como Dios piensa acerca de las finanzas, de las relaciones, de cómo hablar de la pereza, de la diligencia y de la disciplina personal. Pero si tú no les enseñas el Evangelio, lo que vas a estar haciendo es criando pequeños legalistas. Si tú no les enseñas el Evangelio, lo que vas a estar criando son pequeños hombres y pequeñas mujeres que van a pensar que si hacen bien, si logran hacer aquello que papá o mamá les dijo, entonces están bien con Dios. No, mis hermanos. Por eso comenzamos con el Evangelio. Porque necesitamos el Evangelio no solo para que quite la culpa de nuestros corazones, porque ya todos nuestros fracasos como padres y madres, ya Cristo los pagó en la cruz. Necesitamos el Evangelio también para transmitirlo a nuestros hijos y enseñarles cómo manejar el dinero, pero también decirles, mira hijo, no es porque tú sepas manejar bien tu dinero que tú estás bien con Dios, sino que es por Cristo. Guiar a tus hijos a la cruz cuando ellos pecan y hacen mal o cuando ellos lo hacen bien. No es por tener 10 en las notas de la clase que ellos están bien con Dios. Eso es bueno y demuestra una vida disciplinada y diligente. Pero ellos están bien con Dios por Cristo, no por sus calificaciones. Así como tú necesitas a Cristo por tus pecados, así tu hijo y tu hija necesita a Cristo por sus pecados. Pastor, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento cambia las cosas porque aparece la iglesia. Aparece la iglesia, pastor. Y entonces en el Antiguo Testamento el templo y los sacerdotes, ellos no se encargaban de los niños, sino los padres, pero en el Nuevo ya está la iglesia y están los pastores.
Y los diáconos, entonces tenemos que traerlos para que ellos les enseñen. No, mis hermanos. En el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo patrón. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, mis hermanos. Ya mi hijo quiere que termine el de predicar. Se está quejando. Ya casi pequeñito. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Pablo está defendiendo su ministerio de gente que había desacreditado su reputación. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Si usted quiere aprender cómo defenderse, mi hermano, aprenda de Pablo. Pablo se defendió. Pablo no era un bobo, que se dejaba que dijeran todo lo que quisieran de él. No. Hay cosas que la gente puede decir y que gasten sus energías hablando, pero hay cosas que no, que usted tiene que defender. Y Pablo está defendiendo su apostolado, su reputación, su servicio a Cristo. Y él usa a los padres como uno de los argumentos para ejemplificar, uno de sus argumentos para defender su apostolado. Miren lo que dice versículo 11. Vamos al versículo 10 para tener un poco de contexto. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, nosotros no tuvimos falla en frente de ustedes. Falla que nos descalificara del ministerio. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Captó eso, mi hermano? ¿Captó ese concepto? Pablo está defendiendo su apostolado. Y él dice, hermano, nosotros nos conducimos con integridad frente a ustedes. Y así como el Padre a sus hijos, Pablo está asumiendo que los padres llevan esa responsabilidad de exhortar a sus hijos, de consolar a sus hijos, de consolar, hermanos. La paternidad y la maternidad no es solo andar detrás de ellos regañándolos y ordenándolos y que otra vez estos muchachos, ¿verdad? ¿Y cuándo van a aprender estos muchachos? No, mi hermano. Pablo dice, yo como el padre a sus hijos, los exhortábamos, pero también los consolábamos. Hay momentos donde hay que escuchar a nuestros hijos y llorar con ellos, mis hermanos. Versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno. ¿Como quién? ¿Cuál es el ejemplo que usa Pablo? Hermanos, ¿cuál es el ejemplo que usa Pablo? Como los padres a sus hijos. Como los padres a sus hijos les exhortan a ellos, les encargan que anden como es digno de Dios. Así Pablo hizo con los colosenses. Pablo asumió esto, lo dio por hecho. O sea, no tuvo que explicarlo, lo asumió. Así es como funciona. Y el pasaje más claro del Nuevo Testamento, mis hermanos, en Efesios capítulo 6, unas páginas atrás nada más. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice pastores crían a los hijos de los hermanos en la disciplina y amonestación del Señor. No dice líderes de la iglesia, maestros de la iglesia crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién es responsable de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Su padre, su madre. Hay casos extraordinariamente difíciles donde uno de los dos no es creyente. Y saben, en la Biblia hay un ejemplo de dos mujeres que ayudaron a un pequeño niño a aprender la palabra. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Timoteo. Timoteo tenía padre griego, que el Nuevo Testamento no habla más de él, porque al parecer, muy seguramente, él nunca se convirtió a Cristo. El padre de Timoteo.
Y Pablo habla alabando a Loida y a Eunice. Y le dice a Timoteo, Timoteo, no descuides el evangelio que se te transmitió. ¿Por medio de quién? De tu madre y de tu abuela. Es difícil, sumamente difícil. Yo no sé, ni tan siquiera me imagino lo difícil que es eso. Tratar solo como un padre que tiene un cónyuge no creyente de crear hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo no me puedo imaginar lo difícil que es. Pero en el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, sí es posible. Sí es posible. Y ahí es donde la iglesia entra más en participación, apoyando más, llamando más y dando más herramientas y dando más entrenamiento y más capacitación y ayudando y ayudando y ayudando otra vez y no cansando de ayudar, no cansándonos de ayudar. Ahí es donde la iglesia entra en su rol. Wow, puedo leer muchísimas citas de los padres de la iglesia, porque esto no fue así solo en el Nuevo Testamento, sino que los padres de la iglesia en el primer, segundo y tercer siglo de la iglesia escribieron sobre esto, mis hermanos. Voy a leer algunos. Un líder del siglo II llamado Policarpo específicamente entendió que los esposos eran responsables de asociarse con su esposa, escuchen esto, para criar a sus hijos en el temor de Dios. Pastor, mire, yo me voy a trabajar, yo soy el hombre de la casa, ¿verdad? Yo proveo para mi familia. Yo me voy a trabajar y mi esposa se queda criando a los niños. Cuando yo vengo, mire, pastor, vengo agotadísimo, yo no quiero saber de los niños, de problemas con ellos. Entonces yo, mire, me pongo a ver televisión, me leo las noticias, me como mi cena, me doy una ducha y me voy a dormir. Padres, no es responsabilidad solo de las madres, es más bien responsabilidad primaria y principal de los padres. Ayudar en la crianza, en la disciplina y en la amonestación de sus hijos. Juan Crisóstomo describió el proceso de la paternidad en términos de entrenar a los niños para llegar a ser atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Y Jonathan Edwards dijo, cada familia cristiana debe ser como una pequeña iglesia. Escuchen esto, mi hermano. Cada familia, cada hogar, una pequeña iglesia consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por las reglas de Cristo. Y aquí es donde la estrategia como iglesia, mi amado hermano, hermana, es que la iglesia y la familia hagan una alianza estratégica para que los padres cumplan con su responsabilidad. Ahora, mis hermanos, yo quiero terminar meditando en las familias de la Biblia. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Generalmente nosotros buscamos modelos a seguir, ¿no es cierto? Pastor, muéstrame una familia que lo haga bien y que haya sido exitosa, ¿verdad? Exitosa a los ojos de Dios, en su rol como padres, como madres, como familia. Muéstrame una familia. Hermanos, por la gracia de Dios, Dios nos ha bendecido en esta iglesia porque tenemos familias que han sido bendecidas con hijos e hijas piadosos y de quienes podemos aprender. Pero yo quiero que vayamos a la Biblia. Piensa en las familias de la Biblia. Que tú puedas decir, pastor, mira, yo quiero que tú me digas de la Biblia cuál familia es, pero el ejemplo perfecto para lo que tú estás hablando. Vamos a ver, Adán y Eva, pensemos en ellos. Dios los creó, los puso en una situación ideal y perfecta. Y uno de sus hijos asesinó al otro. Ese ejemplo no, pastor. El siguiente, vamos, el siguiente. Abraham y Sara. Wow, Dios lo escogió para formar al pueblo del Señor. Y después Abraham se metió con la trabajadora de la casa, con la esclava, y tuvieron otro hijo. Y después se armó un pleito familiar porque nació el hijo de Abraham y Sara. No, pastor, el siguiente, otro, ¿verdad? Jacob, un patriarca, un hombre de la fe.
Ah, pero pastor, a mí me parece que yo escuché que tuvo 2 esposas. Y las 2 criadas de sus esposas también fueron sus mujeres. 4 mujeres. Y pastor, ¿cómo era? ¿Él las visitaba cada uno en sus casas? No, todas vivían en la misma casa. Ay, pastor, ese ejemplo no me gusta. El siguiente. David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ese debe ser nuestro ejemplo, ¿verdad, pastor? No, tampoco. ¿Qué fue de David, mis hermanos? Tuvo varias esposas y un montón de hijos que él no conoció hasta que ellos eran mayores de edad. Al punto de que uno de sus hijos, medio hermano con una media hermana que tenía, abusó sexualmente de ella. ¿En serio, pastor? Sí, en serio. Y el otro medio hermano, queriendo vengar esta deshonra a su hermana, mató al que la había abusado sexualmente. No, pastor, el siguiente mejor. Hermanos, nosotros podemos ir así a través de toda la Biblia y ver fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Y saben con qué quiero terminar, mis hermanos? Con lo que empezamos. Con el evangelio de nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue a la cruz y llevó sobre sus hombros todos los fracasos y los pecados de nosotros como padres. Un descendiente de Adán y de Abraham y de David y de Salomón fue el Hijo perfecto del Padre perfecto para traer redención a padres imperfectos como tú, a madres imperfectas como tú y a hijos imperfectos como tú y como yo. Ese es el Evangelio de Cristo. Por eso tanto padres como madres como hijos pueden ver a la cruz y ver en Cristo el Hijo perfecto del Padre perfecto que pagó todos nuestros pecados. Y tanto padres y madres como hijos pueden ver a la cruz y ver en Cristo poder para vivir como padres, madres e hijos, según la voluntad de Dios. Es por la gracia de Cristo y por el poder de Cristo, mis hermanos. Tú y yo no tenemos fuerza para hacerlo, sabiduría para hacerlo, incluso estrategias para hacerlo. Solo a través de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque Cristo fue el Hijo perfecto del Padre perfecto, que fue a la cruz para tomar los pecados de padres y madres e hijos imperfectos que somos nosotros, Señor. Qué gran responsabilidad, Señor, que nosotros tenemos como miembros de familias, como padres, como madres, como tíos, como abuelos, abuelas. Qué gran responsabilidad nosotros tenemos, Señor, de pasar esta fe que nosotros tenemos en Jesús a la siguiente generación. Padre, confesamos nuestra total incapacidad y nuestros pecados en este respecto, Señor. Los confesamos y te pedimos perdón, Padre. Pero continuamos confiando en el poder del Evangelio para cambiar vidas, incluso la vida de hijos rebeldes. Continuamos confiando en el Evangelio, que es poder de Dios para salvar niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, adultos, ancianos. Confiamos en el poder del Evangelio que sigue cambiando vidas, que continúa operando salvación y transformación y santificación. Continuamos confiando en ese gran poder. Tal vez aquí alguno de ustedes no ha confiado en Cristo como su Salvador, no se ha apropiado de esa salvación y de ese perdón, no ha venido arrepentido a Dios a través de Cristo.
En esta hora yo te quiero rogar que tú te reconcilies con Dios, que tú te pongas a cuentas con Dios y te reconcilies con Él. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos separados de Dios, pero que Dios proveyó un sacrificio en su Hijo Jesucristo para llevar tus pecados y morir en la cruz por tu culpa. Y Dios te dice que te arrepientas de tus pecados, le des la espalda a tus pecados, vuelvas tu rostro a Dios y confíes en Cristo para el perdón de tus pecados. Si tú no lo has hecho, yo te ruego hoy que tú en una oración le digas a Dios: Dios, yo reconozco mi maldad, reconozco mi pecado y vengo a Cristo arrepentido y con fe, porque Él es un buen Salvador. Recibo el perdón que tú me das a través de Cristo. Si tú quieres ser guiado en conocer más exactamente a Jesús, yo te pido que te acerques conmigo, con cualquier otro cristiano maduro que te pueda ayudar a caminar en esta fe. Padre, nos despedimos de este lugar con tu paz y con tu bendición. Que esta semana nosotros vivamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.